Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy buenas noches. Gustavo Morato, mi crítico invitado en el día de hoy. Gracias. Un gusto de que por fin se sumó al café de las palabras. Te agradezco mucho, de verdad. ¿Sí? Sí, ¿Le gusta muy contento. estar acá? Muy contento. Juan Manuel. Muchas gracias. Les he traído hoy, a él le dicen Carlitos Raimundi, no Carlos Raimundi. Poco, pero quedaste Carlitos Raimundi. ¿Por qué? Porque Carlitos Raimundi, desde muy joven, fue un dirigente político, o sea que a partir de las organizaciones juveniles, ya como secundario, universitario, y después fuiste presidente de la Juventud Radical, o sea, de la territorial, digamos, ¿no? Sí, Porque, sí. Y yo quiero aprovechar esto, Carlos, que vamos a hacer un paneo, porque con Carlos se puede hablar de la Argentina y del mundo, porque aparte es un estudioso de la política internacional, pero hoy quiero ir a hablar a Carlitos Raimundi y quiero involucrar a la mesa a charlar. Hoy la presidenta, cuando homenajeó al Gaucho Rivero, en el medio hizo un paneo a partir de una donación, no creo que fue donación, que le hace Cristina Verdier, de los trapos que Dardo Cabo supo hacer flamear en Malvinas cuando fue el operativo Cóndor. Habló de lo que los jóvenes, cuando se organizan en política, pueden llegar a hacer y pedir la transformación de la sociedad. Es cierto que lo que hablaba la presidenta es que aquellos jóvenes eran con las libertades políticas suprimidas, ¿no? Ahora, quiero aprovechar, porque estamos viviendo un tiempo, Carlos, de estigmatización de los jóvenes, de los 0800, de los trabajos solidarios. Y como con vos hemos empezado en la política de muy chicos, yo siento que todo lo que están criticando era lo que hacíamos antes, con libertades políticas prohibidas y con libertades políticas permitidas, ¿no? A mí me parece que forma todo parte de una misma disputa, que yo creo que después de muchísimas décadas la Argentina recupera la disputa central, que es por el poder. Que es por quién nombra las palabras, por quién le da significado a las cosas. Se le dio visibilidad a los que nos gobernaron durante décadas de manera invisible, desde las sombras, y para poderlo hacer necesitaban una política débil. Entonces, cuando se produce ese corte histórico en el año 2003, que Néstor Kirchner dice, señores, yo no sé cómo me va a ir, lo que sé que si no me va bien, no es por haberme subordinado a ustedes, sino por haberme plantado y bueno... ¿no? Y le fue bien, ¿no? Es decir, recupera esa capacidad de interpelar al poder. Y eso es lo que no toleran. Eso es lo que no toleran, que hoy estén en el lugar de lo que siempre fueron, pero que nunca aceptaron que eran, que son militantes políticos por un proyecto de ajuste, por un proyecto de saqueo, por un proyecto de cristalizar una sociedad fragmentada y sectores populares sumergidos. Entonces, cuando vos luchás por otra cosa y te plantás, indudablemente eso irrita muchísimo. Ahora, ¿cómo lo pudieron hacer? Lo pudieron hacer sobre la base de la apatía, sobre la base de la despolitización. Es decir, hay un requisito previo para eso, que es que la única herramienta que tiene un pueblo para equilibrar con los poderes es la política. Cuando vos lográs quebrar esa relación entre el pueblo y la política, entre el sujeto y la herramienta, ahí haces lo que querés. Y hicieron lo que quisieron. Y el kirchnerismo viene a recomponer eso en términos históricos, a recuperar los símbolos del movimiento nacional, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto empieza a tener visibilidad, empieza a tener mucho nivel de actividad, adquiere un espesor propio, un volumen propio, militancia,
Y bueno, tenés que apelar al 0800, tenés que apelar a tener titulares. Por ejemplo, cuando se critica Aerolíneas, que yo creo que está infinitamente mejor de lo que estaba. ¿A dónde? Corroboro, he viajado hace 15 días en aerolíneas, ida y vuelta a Italia, y salimos en hora, llegamos en hora. La atención, el valor agregado que tiene aerolínea es la atención que te dan adentro las azafatas. Bueno, que es lo que no se pudo quebrar. Se quebró todo lo material y lo humano quedó durante el tiempo. Ahora, no, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque atacan al corazón de dos cosas. Primero, al Estado como administrador. Atacan al Estado como administrador y atacan a los jóvenes en términos de asumir responsabilidades. Mira, Eduardo, permitime que te cuente una pequeña anécdota. Vos sabés que yo lo quiero mucho a mi papá fallecido, pero yo vengo de una familia muy antiperonista. Y me acuerdo que Yo una de las también, cosas quédate que tranquilo. mi papá me decía era del primer peronismo. Dice, el peronismo dividía las familias, hacía que entre hermanos discutieran, cosas que antes no pasaba. Y después la otra crítica era la Hoy de los, dicen esto la de los libros de lectura. La otra, que no toleraba, era la de los libros de lectura, cuando Evita me ama. al amor de mamá era el amor de Evita, que en definitiva le había dado quizá más derechos. La mamá le había dado la vida a ese chico, pero los derechos y la casa y la máquina de coser para que la mamá trabajara y las zapatillas se le había dado Evita. Pero perdóname que te interrumpa y te Dale. quiero decir una pequeña Pero- cosa que le robé a mi hija. Pensá vos en aquellos chicos que eran huérfanos, que eran los más desprotegidos de la Tenía sociedad. La tenía mamá no era nadie. nadie, pero Obvio. sin embargo había una hada rubia que las amaba, que era, que Bueno, era Evita. a eso quería llegar. Gustavo. Digo, aquello que a mi papá lo escandalizaba, es lo que a nosotros nos enorgullece, que es que la política se haya metido en el living de tu casa, que se haya metido en la mesa del desayuno, del almuerzo, de la cena. Porque no importa que los hermanos discutan, lo importante es que vos ahí tenés un sujeto activo. Porque no se discutía porque la política estaba afuera. Sí, señor. Entonces, lo que está pasando es que la política vuelve a estar adentro, vuelve a estar en el corazón, vuelve a estar en la pasión. Y eso es lo que no toleran. Igual yo Y si quiero- son jóvenes, peor. Claro, yo porque quiero- tiene presente y tiene futuro. Es que- Porque en definitiva la rebeldía de los jóvenes de los 70 tiene mucho que ver con los chicos que a los 5 o 6 años habían aprendido a leer con esos libros de Y lectura. además son sectores, la juventud es un sector que antes, por lo menos en la política de los medios, o estaban en la marginalidad o estaban en el futuro, o en eran el el individualismo, Totalmente. digamos, más liberal. Entonces, se los condena cuando no se preocupan por lo comunitario, se los condena cuando están marginalizados y entonces entran en algunos entran en la droga o entran en la violencia o en la eso desesperación. sigue, ojo, Se estigmatiza a los jóvenes, hagan Sí. lo que hagan. Y si se entran en política también se los estigmatiza. Entonces, ¿cuál es la salida para estos que critican? Pero lo que hay que preguntarse es, ¿pero tiene un sentido? ¿Lo hacen solo de malos? ¿Lo hacen de desorientados? ¿O hay un sentido? Digo, tiene absolutamente un sentido la estigmatización de los jóvenes, que es justamente evitar que los jóvenes ocupen la calle. Hoy, digo, ¿por qué antes un gobierno no aguantaba 3 tapas y ahora aguanta 500 y sigue estando cada vez más fuerte? A mí me parece por 2 grandes pilares. Primero, porque se manejan las variables macroeconómicas. Es decir, hoy hay con qué sostener los golpes de mercado, las corridas. El otro gran pilar es que hoy se puede ocupar la calle. Que hoy no es fácil esto porque vos sabés que cuando los chicos gritan che gorila, ¿no? Ojo que si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. ¿Qué es lo que te están diciendo? Miren, muchachos, nosotros si tenemos que ocupar, volvemos a ocupar la A calle. ver, tira un debate a la mesa. No, lo mejor que le pasó al kirchnerismo fue la 125. Porque si bien la perdimos y llegamos al nivel más bajo de intención de imagen presidencial, fue la que tocó, a mi entender, la mejor Cristina, porque es la Cristina que sale a plantear las mejores leyes, que cuando se analice este periodo, gracias a Dios, no se va a analizar lo que dijo Carrió, sino las leyes que se votaron, donde las minorías fueron absolutamente legitimadas y donde, sin lugar a duda, cuando se vota el derecho de una minoría, todos somos un poco más iguales, ¿no? Pero aparte, el segundo tema fue que los jóvenes, esos jóvenes, tomaron conciencia de con quién estábamos peleando.
Y entonces a partir de ahí esos jóvenes que lo único que podían hacer unos era escribir y empezaron los blogs a defender desde donde podían lo que estaba pasando, aunque los medios contaban otra realidad, y empezó a surgir la militancia joven. Pero le digo una cosa más, ¿es imaginable un cambio profundo sin la participación de los jóvenes? Yo creo que no. Esto ya lo vimos en la Argentina, lo vimos Rodó, en el Ariel, el uruguayo cuando escribió, lo vimos en la reforma del 18, que quizás fue la cuestión del radicalismo más importante que no solo atravesó la Argentina, digo en homenaje a Carlos, que viene de esa vertiente, que tocó América Latina. No, bueno, pero uno tiene que asumir el pasado. No, como yo viene. estuve ahí, pero nunca pero fui te quiero eso. decir, no, ya lo sé, pero pero la digo, reforma del 18, la reforma del fue 18 señero en fue toda señero en América América. por Entonces supuesto. digo, No me refería a la reforma, no me es, refería al Partido Radical. bueno, pero no es imaginable, digo, un cambio profundo si no hay una participación de los jóvenes. Cada vez que vimos un cambio profundo en una sociedad, Eduardo, se ha vislumbrado la participación Sí, juvenil. y otra herencia positiva de la etapa esa de la 125 es que, porque después viene la ley de medios, ahí también se vio cómo operaban hipócritamente, cínicamente los medios, se puso más en evidencia. Yo nunca me voy a olvidar, cuando, por ejemplo, algún discurso de Cristina en ese momento, ¿no? La pantalla de TN partida al medio, el Zócalo, Cristina hablando, la persona más legítima, porque ¿qué persona política tiene más legitimidad en un país que el presidente recién electo por una mayoría grande de votos? Y del otro lado de Ángelis, en silencio, haciendo que no. Entonces, digo, pero el problema es que Como hasta si ese fueran momento equiparables. nos parecía normal. No quiero hablar en primera persona, digo, parecía normal. Nadie, a partir Estaba de naturalizado. Claro, estaba naturalizado. Pero ¿cómo? Entonces, a partir de ese tipo de golpes muy fuertes, es que empieza el debate de decir, miren, señores, basta con esto, ¿no? Y entonces viene todo ese proceso de la mejor Cristina, ¿no? Le voy a, antes de ir al corte, negro, me gustó lo que tiraste sobre pretexto de que acusan que vamos a hacer los libros tipo el primer peronismo. Desarrollame un poquito más esa idea de No, la idea es que esa. Bullrich se preocupa tanto La idea es esa, porque los jóvenes pintan escuelas. En definitiva, cuando Bullrich o cualquiera de ellos habla desde qué lugar. ¿Por qué se elige este texto y no el otro? Digamos, nosotros estamos acostumbrados a eso. Cuando ellos naturalizan una forma de la historia, ¿qué te dicen ellos? El colegio no es para hacer política. Entonces, por ejemplo, bajan una línea oficial de pensamiento, mitrista, lo que fuera. Eso no es hacer política. Te habrá pasado en la juventud o a vos en el secundario. Te decían, no, de política no estamos hablando de historia. Como si lo que tuvieran no sería de política. Cuando la base de cualquier conocimiento es la política, porque es en definitiva la reflexión crítica del pensamiento. Si el director me acompaña, precisamente tiene que ver con esto, yo lo dejaría como reflexión para el próximo bloque. Ese Sarmiento que nos pintaron a nosotros, ¿no? El Sarmiento de los niños argentinos. Yo les voy a contar una cosa. El 16 de agosto se conmemoró en Paraguay, se conmemora en Paraguay el Día del Niño. ¿Sabe por qué se conmemora el Día del Niño el 16 de agosto? Porque ese día, en la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Infamia, los brasileros mataron a 3.500 chicos paraguayos que, como le habían matado a todos los hombres, los mandaron a pelear a los chicos. Y era un ejército de 20.000 hombres contra 3.500 niños. Y los masacraron a todos, hasta quemaron los hospitales donde las madres estaban heridas. Yo lo que quiero es que vean cómo fue eso, por qué es el Día del Niño en Paraguay, y qué dijo Sarmiento de eso. El gran Sarmiento que nos pusieron, que no lo cuentan acá, de el mismo que había dicho, no abone sangre de gaucho, úsela para abono, ¿no? Otras cosas. No ahorre. Es controversial. Bueno, pero ya sé que vos sos sarmientino, pero mirá este Sarmiento. No, que para nada, no, pero digo... El 16 de agosto se festeja el Día del Niño en Paraguay, en conmemoración de la batalla de Acostañó. El 16 de agosto de 1869, tras 4 años de combatir contra la Triple Alianza y a solo 4 días del enfrentamiento de unos 1.600 defensores, incluidas unas 100 mujeres, a las que hoy se recuerda como las heroínas de Piribebuy, enfrentaron a las tropas aliadas, batalla que culminó cuando el conde de, yerno del emperador Pedro II, ordenó tapiar las puertas y ventanas del Hospital de Sangre e incendiarlo, con unas 600 personas adentro, entre enfermos, médicos y enfermeras.
El general Bernardino Caballero, debiendo cubrir la retirada del mariscal López, quedó en la retaguardia, al mando de unos 500 veteranos, y ante la falta de hombres, cerca de 3.500 niños, caracterizados con barbas pintadas con carbón y atuendos de soldados, armados con palos simulando ser fusiles, enfrentaron a 20.000 invasores. Escondidas en la selva próxima, las madres observaban el desarrollo del combate. No pocas agarraron lanzas y llegaron a comandar un grupo de niños de la resistencia. Gastón de Orleans o Conde de, al advertir el engaño en lugar de detener tan desigual lucha, continuó hasta las últimas consecuencias. Aquí queda simbolizado no solo el heroísmo del pueblo paraguayo, sino también lo implacable de esta guerra. Tanto por el lado del mariscal, formando un ejército de niños, como por el brasileño, que no se avergonzó en matarlos. En 1969, a 100 años de aquella fatídica fecha, fue construido para recordarlos un monumento situado en el Cerro de la Gloria, a 17 kilómetros del centro de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Mientras tanto, las oligarquías argentina, brasileña y uruguaya masacraban a los pobladores de un país hermano en una actitud que se desprende de la reflexión de uno de sus referentes intelectuales más importantes. Estamos por dudar de que exista el Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto 150.000. Su avance, capitaneado por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, la raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Domingo Faustino Sarmiento. Carlitos, una reflexión. Sí, 3 puntos. Primero, que el hecho de que hoy estemos viviendo una etapa tan promisoria, tan apasionante, no quiere decir que este tipo de reflexiones y de contradicciones esté sepultado. Hay mucha gente que sigue pensando como Sarmiento. Segundo, que como ese Sarmiento. Sí, segundo, que la guerra del Paraguay no fue una guerra de los 3 pueblos contra el pueblo paraguayo. Ahí lo decían bien, fue una guerra de las oligarquías de Uruguay, de Brasil, del sur de Brasil y de la Argentina contra el proyecto de industrialización y de desarrollo que encarnaba en ese momento el Paraguay. Y haciéndole tercero, un favor a Inglaterra, que era el beneficiado. Por supuesto, por eso te dije, y vos sabés que me acordé, cuando dije este pensamiento es actual, me acordé cuando fueron con un micrófono y ese invento de caceroleros le decía, ¿viste cuando fueron con el micrófono de la CNN, los de 678, que decían, por favor, llamen a los yanquis que nos vengan a ayudar? Sí. Bueno, ¿qué es sino trasladar una línea histórica de aquel momento hasta este? Y lo tercero, que yo no sé si ustedes se acuerdan, en la dictadura, una propaganda de un muchacho jovencito que bajaba las escalinatas de la Facultad de Derecho, le daban un panfleto y el tipo lo tiraba, lo hacía un bollo y lo tiraba y decía, yo vengo acá a estudiar, no me vengan con la política. ¿Bullrich no era Esteban Bullrich? Perdón, una cosa, no digo... Paula Albarracín quiere hablar. Paula Albarracín. Lo que quiero decir que es cierto que ese Sarmiento también existió y por supuesto que está bien que lo expongan y que pongan lo que manifestó. Digo que también hay otro Sarmiento. ¿Viste como Pirandello en ese personaje busca al autor? Nadie quiere que lo fotografíen. Esa es una fotografía de Sarmiento y existe y es cierto. Y está bien que se vea porque no se veía. Muchos años no se vio. También hay otro Sarmiento, que es una figura muy controversial. Vamos a un corte y volvemos con Paula Albarracín, Carlos Raimundo y Juan Manuel Valdés. Y pasar. Pasa un cartero en bicicleta. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo. Seguimos con Carlos Raimundo y Paula Albarracín, Juan Manuel. Seguimos, Sí, claro. Vamos a... Yo dije que una de las cualidades que me gusta de Carlos Raimundo y que aparte
Él nombró recién a 678, hace mucho que no te veo en 678. Espero, Diego Virt, Carlos Raimondi, invitémoslo rápido a uno de los pensamientos más lúcidos en esa pantalla. Carlos, ¿cómo estás viendo el fenómeno que está pasando en Europa? ¿Se cae el capitalismo financiero? ¿Sobrevive? ¿No son los últimos tiempos? ¿Cómo ves esto? Merkel. No sé cómo termina. Es decir, no podría asegurarte, como hacen algunos economistas, que el euro cae, pero tampoco podría asegurar que no cae. De todas maneras, a mí lo que me apasiona es el lugar que está ocupando y asumiendo América del Sur. Yo cuando veía, lo nombro no porque sea lo más importante, sino porque es lo más reciente. En otra etapa, no hace muchos años, ante el apriete del Reino Unido, en alianza seguramente con los Estados Unidos, porque ahí hay intereses totalmente comunes, de asaltar la embajada ecuatoriana para sacar a Assange, ¿no? del asilo que le pretendía dar Ecuador. ¿Qué hubieran hecho nuestros países, nuestras diplomacias, nuestra Cancillería? Estamos hablando de Julian Assange, el hombre que descubrió los cables de la embajada de Estados Unidos en todo el mundo. Por supuesto. Y por lo tanto cuestiona el poder, el eje del poder. Desnuda cómo funciona el poder de apriete internacional en todo el mundo. Por lo tanto, es un enemigo público, no sé, después de Bin Laden debe ser seguramente, y no sé si más peligroso, claro, ¿no? Para los intereses de ellos, por la sutileza, digamos, ¿no? Porque es un tipo que no lo puedes acusar de que voló una torre. Y tal vez es un impacto en la diplomacia norteamericana tan fuerte como... Claro, porque desmorona... Por ejemplo, lo que fue Irak, lo que fue demostrar las fotos, los videos de cómo bombardeaban población civil en Irak, claro. El impacto de mostrar el terrorismo de la Armada norteamericana en Irak es tan fuerte como demostrar su flaqueza militar, ¿no? Bueno, ahora termino... primero termino con esto de América del Sur. ¿Qué hubieran hecho nuestros países hace 10 años? Hubieran desfilado uno por uno pidiendo disculpas, dejando solo a Ecuador. ¿Y hoy qué hicieron? Se unieron, dijeron, señores, acá atacan a uno y nos atacan a todos. Y eso genera una fortaleza. Eso hay que acompañarlo con esta iniciativa de integración en conectividad, de integración productiva, de encontrar una moneda de intercambio que no dependa del dólar. Por lo tanto, América Latina empieza a tener un lugar protagónico. Lo que sí creo es que tenemos que, con ese mismo criterio de unidad, plantear inteligentemente la relación con China. Porque China tiene un papel muy importante, que es quebrar el liderazgo único de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo encierra un riesgo y un desafío, que es cómo te vas a comportar frente a ese nuevo hegemón mundial y no reproducir esa relación centro-periferia en lugar de con un polo de poder, con un nuevo polo de... Como pasó cuando deja de ser Inglaterra el poder mundial y se sustituye por Estados Unidos. Que me surgía escuchándote es cómo, por ejemplo, los Estados Unidos, la cuna, lo digo todo entre comillas, de la democracia occidental, de la civilización, del Estado de Derecho, de todas estas cosas, acaban de asesinar a Bin Laden y lo tiran al mar. Digo, ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está todo ese componente civilizatorio cuando les tocan? Porque después te dicen, no, hay que respetar los plazos para estatizar YPF, no se pueden llevar por delante eso. Los mismos tipos que acaban de hacer esto. Por eso digo, ahora, no hay una cadena hegemónica de medios de comunicación o de información que machaquen sobre sobre esta línea interpretativa. No la hay. Ciudadanos americanos presos sin proceso. Bueno, Guantánamo. Insólitamente, pero digo ciudadanos americanos. En contra de todos los padres fundadores, en contra de todo lo que decías vos antes. Totalmente. Bueno, pero por eso tiene razón en ese aspecto, no porque yo defienda a ultranza ese libro, pero Tony Negri, cuando en Imperio hay un capítulo sobre Estados Unidos que dicen Roma, porque dicen Estados Unidos es el imperio, es la república, porque te eligen hasta el último fiscal de un condado, pero al mismo tiempo es el imperio, es Atenas y es Esparta, ¿no? Recomiendo de Julian Assange, que ha nombrado Carlos Raimondi,
a los que les gusten de la política internacional, en Internet hay un canal que se llama Russia Today, que Julian Assange tiene un programa de cable que lo pasa en Russia Today. Hay reportajes a gente que uno nunca ha visto y se va a llevar una sorpresa. Por ejemplo, al secretario general de Hezbollah. Por ejemplo, reporté a Rafael Correa desde un lugar. Hermoso, ese reportaje es hermoso. Bueno, pero son una Correa serie. se despide de Assange en la entrevista diciendo bienvenido al club de los perseguidos. Así le dice Correa cuando Hay una termina. serie de reportajes que ustedes ponen en YouTube, Assange, Correa, y le va a salir todos los programas que ha grabado, que llaman la atención porque como nunca hemos visto, no a Rafael Correa, sino a los otros que él hace reportajes, que le llama la atención cómo piensa, por ejemplo, el secretario general de Hezbollah. Bueno, es que hay una trampa muy grande de cómo te plantean, cómo esta ideología dominante te plantea episodios como el de Siria en este momento, como fue Libia, te lo pintan como la primavera árabe, que son grandes rebeliones de masas populares contra dictadores. El problema es que hay detrás de eso, qué tipo de intervención del imperialismo hay detrás de eso, para poder desplegar las bases militares y manejar el petróleo en un de momento Libia hablan, escasez. de Siria hablan y de los saudíes no dicen nada, por ejemplo. Claro. Que también hay marchas en Arabia Saudita en este momento. Muchísimas. Sí, pero nadie. Meca, acordate. pero Que está lo más prohibido difundirlo. retrógrado de antidemocracia que hay en el mundo árabe es Arabia Saudita. Y los más precisamente. ilegítimos. Absolutamente. También, Sí, porque pero esa de eso no monarquía se, está no, entre pero de eso no se punto- puede hablar. Claro. De ese tipo, de esa dictadura, de las dictaduras aliadas no se puede Los hablar. malos me son los extraña. que ellos no controlan. Los que controlan son todos buenos. Pero, Ahora, absolutamente. ustedes dijeron que en este tiempo se había ejecutado a gente sin proceso. Creo que lo hablaste vos respecto de esto. No, que estaban presos ciudadanos americanos. Esta semana hemos conmemorado en la Argentina, el 22 de agosto, lo que fue la masacre de Trelew. Sí, señor. Yo creo que, si el director me acompaña, nosotros tenemos una reflexión de Eduardo Luis Duhalde, que fue junto con Hipólito Solari Irigoyen, que estaba en Chubut, con Mario Amaya, que después llegan el Pelado Ortega junto con Eduardo Luis, los que defendieron en ese momento a esos presos que se acababan de fugar y que algunos los agarraron y fueron fusilados y 11 pudieron salir a Chile y después Salvador Allende les dio el salvoconducto. Señor director, ¿tenemos el informe? Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la capital federal por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Soy Eduardo Duhalde, secretario de la agrupación de abogados peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados estos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Carlos, ¿qué reflexión te merece esto? Mira, vamos a llevarlo al presente porque había una lucha, un clima de violencia, la fórmula de la lucha armada, de vencer al ejército regular con un ejército popular, bueno, todas esas cosas. Ahora, el trasfondo de todo eso, que me parece lo más profundo de todo, es que las mayorías estaban proscriptas. Es que digo, ¿cómo podés vos? Yo uno puede opinar sobre lo otro, pero lo que no podés es poner en el mismo plano una metodología de lucha, cuál era el análisis del país, había un contexto internacional también, pero el problema es que el fondo de todo eso es que las mayorías estaban proscriptas y que la Argentina reformó su constitución social más de avanzada, que fue la del año 49, con una asamblea constituyente ilegítima. Pero entonces,
¿Por qué lo traslado al presente? Porque los que bancaron los bombardeos, las proscripciones, los fusilamientos y después el genocidio son los que hoy se quieren sentar en la silla del institucionalismo y de la calidad institucional, diciéndote, ¿no?, cómo se construye legalidad y cuál es la calidad institucional, etc. Y la calidad institucional es que este país juzgó ya a los principales genocidas, y va a juzgar a los genocidas del 72, también del 22 de agosto, desde la más absoluto respeto a las garantías procesales. Vos lo tenés a Videla, que hizo lo que hizo, y pudo hacer su alegato, y no hubo una gota de venganza en este país. Y resulta que, ¿quiénes son los que se tienen que poner en el sillón? ¿Quiénes son los que tienen el metro patrón de la calidad institucional? ¿Y sabés por qué lo digo? No sé, me meto en algo. Dale. Porque estamos en el proceso. Yo creo que tenemos que ir a un proceso mínimo de debate sobre una reforma de la Constitución. Y yo no quiero tener la hipocresía de decir, hablemos de los derechos que hay que poner en la Constitución, pero no hablemos de la reelección. Hablemos de todo. Porque los periodos cortos de la política son la trampa cultural que nos tienden los periodos largos de las políticas golpistas. Las políticas del Departamento de Estado, golpistas en América Latina, tienen 200 años. Tienen Cuba, Canal de Panamá, invasión a Venezuela, invasión a Dominicana, golpes en Centroamérica, toda la política de derrocamiento de Salvador, todo eso de Salvador Allende, todo eso que tiene 200 años, son los que inventaron un sistema institucional donde la política, que es la única que se sienta en esa mesa del poder, con los bancos, con los medios, con los financieros, con todos los grupos de poder y con la embajada, lo único que se sienta en nombre del pueblo en esa mesa es la política. Entonces vos tenés que responderle a políticas de 200 años o a dirigentes como Ratazzi, como lo de la sociedad rural, como Mañeto, que hace 30 años que están, con mandatos de 4 años. Ellos quedan. No, y además... Digo, ¿no es una trampa que lo único que rota Totalmente. ahí es la política? Bueno, viejo, yo no cierro el debate. Yo no cierro el debate. No es que doy por cerrado. Lo que no voy a tolerar es que me lo cierre la oligarquía de antemano. No, para que se pongan de acuerdo a elegir el CEO de una compañía, basta que 3 o 4 se pongan de acuerdo. El presidente de AEA, ¿entre cuántos los eligieron? Claro, ¿y ahora, cuánto para que los tiempo? 40 millones de argentinos encontremos un referente, un líder, como tenemos en este momento, y pueden pasar muchos años. Los procesos de cambio histórico y de cambio de paradigma como este tienen que durar lo que deban durar hasta que se consolide el nuevo paradigma. ¿Quieres decir algo? No, eso, que me parece importante eso, encontrarte un liderazgo, entonces hay que, como dice Carlos, que duren lo que tienen que durar y mientras que esté el paradigma distinto, un cambio de paradigma. Eso es lo que hay que sostener. Carlos, muchas gracias. Sí, no, hemos aprendido bastante, me encantó la conversación. Tiraste un tema al final que merece que lo volvamos a conversar pronto, que es cómo continúan los liderazgos, pero con mucho gusto. En el próximo bloque vamos a seguir. Juan Manuel, ya no va a ser Paula Albarracín, sino Georgina Acevedo, porque vamos a hablar de Borges, que también lo defiende. Por supuesto. Y no María Kodama, bueno. No, María Kodama no. Y vamos a involucrarnos en un tema increíble, la historia de Felipe Vallese. A quien vamos a entrevistar es a Felipe Vallese hijo. Sí, Felipe Vallese hijo. Ustedes van a ver qué historia es la que se engloba dentro de aquel que fue el primer desaparecido peronista. Debo decir que hubo 2 desaparecidos antes en esta figura tan horrible que hemos inventado los argentinos en la política. En el año 31 fue un dirigente anarquista, Menina creo, que Uriburu, las tropas de Uriburu lo hacen desaparecer. Y en el año 55, gobierno peronista, junio del 55, Juan Ingalminela, que se había sublevado contra el golpe del 16 de junio y sin embargo la policía de Rosarina lo hizo desaparecer y el propio peronismo tiene una asignatura pendiente. Yo lo voy a invitar a Patricio Echegaray a que conversemos, ¿no? Era un médico comunista muy solidario, a que conversemos con este tema que es una asignatura que debo invitarlo a Patricio. Carlitos. Gracias, Eduardo. Gracias. Las puertas abiertas. Usted, así como nos cruzamos la otra vez, dijo, tengo ganas de hablar, usted es planta permanente de este bar. Bueno, gracias. Hay plantas transitorias y hay plantas permanentes. En el próximo bloque, Felipe Vallese. No nos andamos con chiquitas. Felipe Vallese hijo. Gracias.